En la presentación vamos a abordar, en este momento vamos a abordar el módulo 2 del teórico de introducción. Vamos a ver principio de la epidemiología, noción de causa y concepto de enfermedad multifactorial, factores de riesgo, factor protector, de pronóstico, cómo se genera y se aplica el conocimiento epidemiológico y en qué actividades nuestra labor médica influye en el conocimiento, y vamos a mencionar algo de la literatura. Principio de la epidemiología. Bien, una cosa que les tiene que quedar claro es que en epidemiología nosotros vinculamos los eventos con las poblaciones a riesgo, es decir, tenemos que tener claro cuál es el numerador y el denominador de la media frecuencia que calculamos. Las cifras pueden ser, por ejemplo, el número de animales o terneros con lesión ocular, como vimos en el caso anterior, debe ser relacionada con el número de animales a riesgo total de terneros a riesgo de tener lesión. Es decir, que biológicamente puede ser factible que tenga la lesión. El problema entonces es del numerador y el denominador. Este es un tema muy importante. Se utilizan datos para tomar decisiones, o sea, calculamos medidas de frecuencia para tomar decisiones, en donde, y, por ejemplo, lo traducimos de esta manera. El riesgo de lesión ocular en el corral de engorda es de 10 animales afectados por cada 100 alojados en el corral 8 durante la primera semana de marzo. Fíjense que siempre hay un componente de quiénes, dónde y cuándo. Siempre hay un componente de tiempo, de espacio y de características de los individuos. Porque eso hace a la dinámica, cómo varía, el riesgo ese puede variar por esos tres criterios. Bien, noción de riesgo, ejemplificado en mastitis de clínica bovina. En la probabilidad de que un evento negativo para el animal, ese es el riesgo, la definición de riesgo. Ahora, en el caso de mastitis sería la probabilidad de que la vaca tenga mastitis. Bien, ¿qué es el riesgo? La probabilidad de que una vaca experimente mastitis, en este caso. Numéricamente se expresa como la proporción de vacas que experimentan mastitis. 10 casos de mastitis clínica dividido 200 vacas en ordeño me da 0,05, expresada por 100 animales, que es una forma de estandarización, solamente una forma arbitraria, nos da 5 casos de mastitis clínica de cada 100 vacas en ordeño. Bien, vamos a un ejemplo concreto con la enteritis proliferativa en cerdos. Por ejemplo, acá esto representa la información de 4 galpones que se llenan con 1000 animales cada uno, con 1000 cerdos cada uno. En el galpón A hay 1000 y hay 350 cerdos que son hijos de cachorro, o sea, hijos de madres que tienen un solo parto, de un solo parto. De esos, 35 se enfermaron. Y de esos que se enfermaron, 10 se murieron. La idea ahora es preguntarse, ¿qué evento estoy trabajando yo acá? Hay dos eventos básicamente. Uno, el hecho de que el individuo, el cerdo, tenga la enteropatía proliferativa. Y el otro evento es que este individuo muera a causa de eso. Entonces tenemos eventos de salud, estamos por analizar si se enferman o si se mueren una vez contraída la enteropatía proliferativa. Vamos a los números. Bien, acuérdense cómo eran estos y vamos a los números. ¿Cuál es el riesgo de enfermar en los cerdos de hijos de cachorras de parto 1? 35 sobre 350. O sea, 0,10. O sea, 10 cerdos con enfermedad proliferativa porcina por cada 100 hijos de cachorra en ese galpón y en ese momento. ¿Cuál es el riesgo de morir entre los cerdos enfermos? 15 sobre 35. 15 decesos sobre 35. De nuevo me confundí, acá son 10 decesos por cada 35. 29 muertes por cada 100 cerdos hijos de cachorra. Para no cortar la grabación, no vamos a corregir el número. Si quiero comparar el riesgo de enfermar o morir en este mismo galpón, pero respecto de los hijos de cerdas de más de un parto, ¿qué información adicional necesitaría? Por ejemplo, sabemos que 650 son hijos de cerdas de más de un parto. Por lo tanto, debemos saber los enfermos, que son 25, y los muertos en ese grupo. Hagan sus cálculos y comparen, y lo discutimos en la clase de consulta. Bien,
Ya vimos el concepto de riesgo, ¿no es cierto? Y aparte que ese riesgo puede ser para el conjunto de la población como para subgrupos de la población. En la medicina en general y en la epidemiología en particular es muy difícil hablar de causa en forma absoluta. Porque el conocimiento es siempre provisorio, es decir, que está sujeto a cambios por los nuevos hallazgos. Y aún muchos mecanismos de cómo se genera y avanza, se resuelve el proceso de muchas veces esta enfermedad, siempre está en constante evolución y entendimiento. Si no, podemos ver lo que sucede con los hallazgos del COVID a lo largo de la epidemia. Bien, en este sentido nosotros nos referimos a factores de riesgo, o sea, factores de exposición, por ejemplo, en este caso que sea cachorra, que incrementan el riesgo del evento, enfermar o morir. Definición de factor de riesgo. Fíjense, esta es una definición para humanos. Perdón, un aspecto del comportamiento o personal o estilo de vida, una exposición ambiental o una característica innata, que, según la evidencia epidemiológica, se considera asociado a la falta de salud y cuya prevención es importante. Fíjense lo que es importante es una exposición ambiental o una característica innata o heredada, que según la evidencia está asociada a la falta de salud. En animales pueden ser las condiciones de crianza, las instalaciones, la norma de manejo alimentario, el nivel de producción, edad, raza, sexo, estado inmunitario, conformación de las patas, en fin. Muchísimos ejemplos se pueden dar al respecto. Pueden constituirse en factores de riesgo. Dos características importantes tienen los factores de riesgo. Pueden ser modificables y eso significa que puede uno remover la exposición. Es decir, que la población expuesta en alguna medida puede intervenir y no estar más expuesta. Por ejemplo, el riesgo de falla productiva ante vacas expuestas al estrés calórico. El estrés calórico puede ser mitigado o prevenido a través de sombras y rociadores. Bueno, esa es la intervención que tengo, puedo eliminar el factor, la exposición al factor de riesgo y se reduce el riesgo de falla reproductiva. Si son no modificables, como la edad, el sexo o la herencia, perdón, son importantes para identificar población de alto riesgo, pero no puedo evitarlo, puedo manejar situaciones. Por ejemplo, el riesgo de diarrea en terneros hijos de vaquillonas, yo sé que si paren más vaquillones en una época, tengo que ser más vigilante con respecto al monitoreo de las diarreas en esos terneros porque son hijos de vaquillones que son individuos o grupos de alto riesgo. Bien, vamos al concepto de enfermedad multifactorial, modelo sistémico, el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son estos circulitos que, bueno, permiten ver componentes con interacciones entre dos o más factores. Acá hay tres factores, uno del huésped y otros son de manejo. ¿Qué significa la parte que no hay interacción? Que hay individuos en la población que están expuestos a ese solo factor. Hay otros que están expuestos a los dos factores y la interacción acá están expuestos a los tres factores. Obviamente, si están expuestos a uno, dos o tres factores, el riesgo puede cambiar. Por ejemplo, hay 20 casos por cada 100 de mastitis en vaquillonas, con la ubre sucia y sin desinfección de pezón. Pero hay solo 10 casos por cada 100 vaquillonas o vacas. Es decir, sin tener en cuenta si tienen ubre sucia o si tienen sus pezones desinfectados. ¿Por qué es importante esto? Porque da la visión multifactorial. Cada factor contribuye en alguna medida para incrementar o disminuir el riesgo. No todos los factores de riesgo ejercen el mismo efecto, incrementan el mismo riesgo, perdón, ni están presentes en la misma frecuencia en la población. No todos los identificados pueden ser eliminados parcial o totalmente de la población. O sea que hay algunos que pueden ser modificables y otros no. Por ejemplo, vaquillona no es modificable. Pero sí, por ejemplo, la desinfección del pezón y la suciedad de la ubre. Bien, ya vimos lo que es factor de riesgo. Hay un concepto que es el factor protector. Al ser aplicados, disminuyen. Son atributos de exposición que disminuyen el riesgo. Por ejemplo, estar inmunizado, buena nutrición, bajo estrés. Por ejemplo, en este caso vemos el beneficio de la inmunización contra las infecciones mamarias. Por ejemplo, vemos las vaquillonas que están vacunadas. El grupo vacunado es el que está acá, en este cilindro, que yo lo veo de color azul, pero pueden verlo ustedes de otro color. Y este cilindro rojo
que es el riesgo de infección en las no vacunadas. En las no vacunadas, 16 de cada 100 están infectadas. Y en las vacunadas hay 8 de cada 100 infectadas. Bien, ¿qué significa? El grupo vacunado tiene un riesgo menor. Quiere decir que este atributo disminuye el riesgo de infección a futuro. Este concepto también deriva también en el concepto de eficacia de la vacuna, que significa qué proporción del riesgo en el grupo vacunado se disminuye atribuible a la vacuna. Por supuesto, cuando empiezan a analizar en vaquillones es una cosa, pero si lo ven en el rodeo general, cambia. Bien, otro concepto, factores de riesgo y de pronóstico. Fíjense la garrafa, yo digo garrafita, esto porque pasan garrafitas. ¿Me puede traer un vasito de agua? Bueno, ahí le pedimos a la señora que limpie en casa un vasito de agua, seguimos grabando. Fíjense que acá dice el inicio del proceso patológico, factores ambientales, factores genéticos, distintos tipos de exposición. Muchas gracias. Bien, acá sí tenemos el inicio del proceso patológico, o sea, el factor influyó al inicio del proceso patológico. Una vez que se inició el proceso patológico, se instauró la enfermedad, hay factores de pronóstico que favorecen el cuadro clínico. Y, por ejemplo, en el cuadro clínico hay otros que al desenlace sea fatal. Bien, por ejemplo, en el COVID, por ejemplo, un factor de riesgo de infección es la diarrea en general. El promedio de edad para infecciones de 30 años, 33 años. O sea, en general son jóvenes los que se afectan. Pero existe un riesgo menor de infección para los más grandes, para los de 60 para arriba. Pero una vez instaurado, los que tienen cierta edad, el pronóstico para que sea el fenómeno clínico es mayor, si tienen enfermedades concomitantes también, y por otro lado, el pronóstico es también para los que tienen cuadro clínico, los que tienen cierta edad tienen más riesgo de morir, o sea, de que el desenlace es fatal. Bien, ¿a qué induce el factor de riesgo? Por ejemplo, en el caso, ¿a qué induce un factor de riesgo de diarrea? Por ejemplo, el parto facilitado, o sea, el parto distóxico o facilitado, induce a la frecuencia de diarrea. Pero, por ejemplo, el individuo puede morir de diarrea porque nosotros no somos capaces de detectarlo tempranamente. Es decir, no controlamos, en el segundo caso, podemos trabajar sobre la posibilidad de que mueran menos si tenemos claramente indicadores de pronóstico, como por ejemplo es la celeridad del diagnóstico y del tratamiento. Bien, factores de exposición. Una cosa muy importante esto. Nosotros tenemos acá dos conceptos. Ya vimos, ¿Qué era el riesgo? El riesgo era el riesgo de que un individuo contrajera algo que no es beneficioso para él. En el caso de la mastitis era que contrajera la mastitis. O la diarrea en el caso del ternero. Bien, hay un concepto que es determinístico, que sería como de Koch, ¿no es cierto? De los postulados de Koch. ¿Qué significa determinístico? No hay probabilidades en esto. Si el individuo está expuesto, se enferma. Por eso y no hay individuos expuestos sanos, o sea, expuestos al factor de riesgo, pero sanos. Y en los no expuestos no hay posibilidad de enfermarse. Por lo tanto, están todos sanos. Este es el concepto que decir, en este modelo determinístico, sería el equivalente a decir, todos los fumadores experimentan cáncer. Pero que si los fumadores no experimentarían cáncer. ¿Qué sucede cuando tenemos un concepto de factor de riesgo? Que es un concepto probabilístico. Implica definir que los fumadores experimentarán un mayor riesgo de cáncer. Entonces, acá tenemos individuos en A, en B, en C y en D. Es decir, que hay tanto individuos, en este caso, de bajo peso expuestos al factor que tienen diarrea, pero hay individuos de bajo peso al nacimiento que no tienen diarrea. Y esos individuos que son de peso normal que tienen diarrea, y hay individuos de peso normal que no adquieren diarrea. Pero ¿qué sucede? La proporción, o sea, A sobre A más B, la proporción, el riesgo de enfermarse de diarrea en este grupo, en el grupo expuesto, en el que está bajo peso, es mayor que en el que tiene peso normal, que es lo que vemos en este término. A sobre A más B es mayor que C sobre C más D. Si fuese un factor protector, ¿qué sucede? El grupo expuesto
experimenta menor riesgo. Es decir, que en ese caso el factor protector A sobre A más B es menor que C sobre C más D. O sea, el riesgo en expuesto es menor que el riesgo en no expuestos. Siempre esta categoría que está acá se denomina expuestos. Y por supuesto que hay indiferente, en el cual el riesgo no varía entre ningún grupo ni otro. Vimos el concepto de riesgo, el concepto de enfermedad multifactorial, el concepto de factor de riesgo, de factor protector. Y ahora vamos a integrarlo. Fíjense, esta es una pequeña, que viene las aspirinetas, una información que viene comercial sobre las aspirinetas, sobre el beneficio de... esto está probado científicamente, pero me pareció interesante presentarlo para la clase. Fíjense, los factores modificables de infarto de miocardio: hipertensión, colesterol, tabaquismo, diabetes, sobrepeso, alcohol, falta de actividad física, estrés. Y factores no modificables, es decir, la edad, el sexo y antecedentes familiares. Bueno, está en uno. ¿Qué podemos hacer en los que son modificables? Se puede intervenir. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo que va a observar acá. ¿En qué consiste la prevención? Llevar una dieta sana, no fumar, reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo de sal, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo y el control médico periódico. ¿Qué consecuencias tiene eso en términos de que si nosotros no nos exponemos a ese factor? Bueno, ¿qué pasa? Que si uno toma la aspirina, por ejemplo, además de estas prácticas, si uno toma una aspirina por día, ¿qué sucede? Se reúne 1 de cada 3 infartos probables, se evitan. Es decir, que hay 1/3 en la reducción del riesgo de infarto a futuro. Este concepto es el concepto también de fracción prevenida o fracción que prevenimos del riesgo atribuible al consumo, en este caso, de la aspirina diaria. Bien, de esta forma redondeamos todo este aspecto del módulo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el enfoque de riesgo, de cómo nosotros utilizamos la información de un conjunto de factores de riesgo para saber el perfil de riesgo, es decir, de saber qué individuos están más afectados, cuándo están más afectados y dónde están más afectados. ¿Para qué? Para saber intervenir. Bien, esto nosotros lo vamos a juntar en una planilla de cálculo, pero ahora les voy a dar, la mortalidad perinatal en bovinos implica la muerte perinatal, implica la muerte de un ternero que nació vivo, pero que al cabo de las 24 horas muere. Si muere después de las 24 horas, no se considera una muerte perinatal. Y hay un conjunto de causas. Y por supuesto que no incluye los abortos. Es un individuo que nace vivo, que puede ser viable o no, pero que no alcanza a sobrevivir a las 24 horas. Bien, cuando veamos el problema, que es acá está la información, yo le voy a desarrollar solamente nada más que la primera tabla y la segunda tabla, y nos va a preguntar, ustedes van a tener que mirar la tabla como ejercicio para la casa, y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el evento estudiado? Bueno, eso se lo adelanto. El evento estudiado es la muerte perinatal, de la cual tiene una definición explícita. Es la muerte de un individuo que nació viable o no antes de las 24 horas de nacido. ¿Cuál es el riesgo calculado? La muerte perinatal, es decir, el número de muertos sobre el total de partos. ¿Cuáles son los factores de exposición? ¿Dónde se ve reflejado numéricamente el concepto de factor de riesgo? Ya lo vamos a examinar. ¿En dónde se refleja lo multifactorial? ¿Podría trasladar estos datos, los datos de alguno de estos factores, a una tabla de contingencia? Ya lo vamos a ver. ¿Existe la posibilidad de desarrollar una intervención? Es decir, ¿hay factores modificables? ¿Puede ilustrar con datos la noción de eficacia de una intervención? Es decir, cómo esa intervención incrementa o reduce el riesgo en la población que está tratada. Bien, vamos a ver. Acá tenemos el conjunto de factores. Uno de los factores es el número de lactaciones. Acá está el grupo que es primípara, que es el grupo expuesto, y multípara o plurípara, el grupo no expuesto. ¿Cuál es el total en cada uno? 159. Este es el equivalente a la suma de A más B en la tabla 2×2. Y este 324 es la equivalente a la suma de C más D. Este es el porcentaje o la proporción, en este caso está expresada por ciento, el porcentaje de individuos que murieron en el grupo hijos de primíparas.
Y este es el porcentaje que murieron en el conjunto de pluríparas. Fíjense, tenemos 18 muertos de cada 100, o 19 muertos de cada 100 partos en las primíparas. Y 5,3 muertos de cada 100 en el grupo de las pluríparas. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el ser primípara es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque incrementa las chances de que se produzca la muerte perinatal. ¿Cómo obtuvimos esos datos? Bien, acá damos los ejemplos concretos para que ejerciten ustedes el resto. El factor de exposición en este caso sería edad de la vaca, simplificada en parto 1 y parto mayor de 1. El evento es muerte perinatal, antes de la vida, de las 24 horas de vida. Y el riesgo de morir es la proporción de muertos perinatales. Acá tenemos 159, 324 y acá tenemos la derivación. Fíjense que es 18%, está expresado como proporción, que es igual a A sobre 159. A es esta frecuencia, o sea, es la categoría primíparas que tiene muertos. Si hacemos el pasaje de términos, de ahí deducimos la cantidad de muertos y redondeamos. De la misma manera decimos para el grupo no expuesto. ¿Cuáles son los riesgos, el riesgo de morir en expuestos? 19 muertes perinatales por cada 100 partos de vacas primíparas. Y el riesgo de morir no expuestos es 5 muertes perinatales por cada 100 partos en vacas primíparas. Bien, en el segundo caso, que acá hay un pequeño error en la tabla, pero lo que me interesa a mí, fíjense que en este caso es un factor de tipo protector. Un factor de exposición acá. Vemos si el parto dura menos de 2 horas o si el parto dura más de 2 horas. Obviamente, si el parto dura menos de 2 horas, es un parto que está dentro de los criterios normales y, obviamente, la vitalidad del ternero es mejor que si dura más de 2 horas, que ya hay un agotamiento de la madre y, por supuesto, un sufrimiento fetal. Bien. Ahora, para redondear este segmento, le decimos que, bueno, ¿qué conexiones existen entre medicina veterinaria y la epidemiología? Bueno, nosotros, la epidemiología pertenece a las ciencias básicas. Y ustedes van a ver, hay una epidemiología que se aplica a la clínica, que se llama epidemiología clínica, y van a tener estos 3 aspectos muy importantes, que le da información sobre la prevención, sobre el diagnóstico, sobre la eficacia de los tratamientos y el seguimiento, o sea, el pronóstico. Y después tenemos otro que, por ejemplo, se llama medicina de poblaciones, que trabaja sobre grandes poblaciones y que están en los planes de control, los esquemas de tamizaje y las políticas sanitarias del Estado. En esto se observan poblaciones para medir. En esto directamente observamos individuos, pero conocemos la información de la población que incrementa o disminuye el riesgo de que tenga algún episodio que nosotros consideramos de interés. Bien. Simplemente decirles que el juicio del médico veterinario lleva un diagnóstico, pronóstico y tratamiento acertado para su paciente, no solamente gracias a la exploración física de los hallazgos de laboratorio, sino también a la identificación en la anamnesis en el sujeto de factores de riesgo como edad, sexo, método de crianza, alimentación, etc. Estudiando poblaciones de epidemiología, vamos a responder preguntas acerca de la normalidad, de las características de los anormales, del diagnóstico, cuán preciso es el método diagnóstico, del riesgo, qué chance de que un individuo tenga la enfermedad bajo ciertas condiciones, de la frecuencia, cuán frecuente es la enfermedad en esas condiciones, el pronóstico, qué posibilidad de supervivencia tiene dado el tratamiento o no, de la eficacia terapéutica de los tratamientos. Bien. Y otras preguntas médicas van a estar siempre dirigidas, en general, como vimos, a la prevención primaria y secundaria, o sea, evitar casos o a detectar tempranamente, o a las prevenciones, acciones de prevención primaria, por ejemplo, cambia el riesgo futuro, o que, por ejemplo, que cambien las condiciones de la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos de la misma? Bueno, en fin, necesita de conocerse esos aspectos para poder entender la naturaleza de la acción de la prevención primaria. Y, por supuesto, también incluye lo económico, que implica pensar no solo si tenemos que aplicar o no, sino cuáles son los beneficios y los costos de aplicar cierta estrategia de control a nivel colectivo o aplicar alguna terapia en el individuo. Bueno, con esto hemos terminado el primer teórico y espero que se grabe bien esta vez, espero que se grabe bien,
porque en la primera vez que grabé, no grabé nada. Así que espero que detenga la grabación y salga exitosamente.